vamos a comenzar esta sesión retomando la línea que ya estábamos conversando con respecto al procedimiento de desinfección, de limpieza y desinfección. ¿Cómo les fue con las tareas? ¿Pudieron terminarla? Falta un poco. Falta un terminándola. Poco. Ya, perfecto. ¿Recibieron los formatos de registros? Sí, todos esos formatos están ok. Ya, perfecto. Entonces, vamos a partir dando un plazo hasta el lunes 4 para incorporar esta tarea que está pendiente, más la información que se le va a hacer llegar mañana con respecto a lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Hasta el próximo lunes 14. Hasta el lunes 14, sí. Durante el día, puede ser en la mañana, en la tarde, así que van a tener el fin de semana como para poder trabajar en eso. ¿Ya? Perfecto. Entonces, estamos viendo la línea de la limpieza y desinfección con respecto a la instalación o los espacios físicos donde van a desarrollar directamente el servicio. ¿Ya? Por lo tanto, los registros tienen que ir adaptándolo y quiero partir un poco la línea porque los servicios de ustedes son un poco distintos entre el tour operador, entre la empresa que hace turismo de montaña y la persona que hace los buses, ¿no? El transporte terrestre. ¿Estoy en lo correcto? No se ha conectado Manuel, que es el chico de los buses aún. Ya, entonces... Pero hola, no, sí, estoy conectado, pero tengo muy mala señal. Perfecto. Es que estás con otro nombre. Sí, estoy con otro nombre. Sí. Está de incógnito. Muy bien. No, no me di cuenta, pero voy incluso viajando y por eso es que tengo mala señal. Ya, perfecto, no se preocupe, no se preocupe. Ya, gracias. Ya. Sí, no hay problema. Entonces, quiero explicar un poquito la línea, porque en el fondo vamos a tener una cantidad de servicios distintos, ¿ya? Entonces, con respecto al tema de la desinfección y limpieza, para efecto, voy a partir por el concepto de la oficina, ¿ya? Lógicamente, en la oficina van a tener algunos elementos básicos. Por ejemplo, esta plantilla para el tour operador debería ser a nivel de oficina. Y en la oficina van a tener la parte administrativa y baño. Pero también en la parte del tour operador estaban viendo la posibilidad con respecto a los proveedores y con respecto al transporte. Entonces tienen que tener otra plantilla para transporte. Entonces, en la línea del transporte voy a detenerme directamente en las van, en el fondo que transportan a los clientes pasajeros. Entonces, ahí técnicamente este concepto de limpieza y desinfección debería estar dentro del interior del vehículo. Por lo tanto, ahí tiene que estar señalado directamente la cabina del conductor y los asientos efectivamente donde van a estar las personas, techo, piso, ventana, etcétera, para efecto de completar esta información de desinfección al interior del vehículo. Y en ese contexto también, al interior del vehículo, se tienen que establecer algunas líneas de señalizaciones, ¿ya? Principalmente con respecto al uso de mascarilla permanente, el uso de alcohol gel, etcétera. Si van a ver en esta línea del proceso de transporte de pasajeros, van a transportar tanto los pasajeros como equipaje, tiene que incorporar aquí en esta línea el concepto de desinfección del equipaje. Por lo tanto, eso conlleva que este protocolo tiene que aplicarse para el vehículo y para el traslado. Son dos ejercicios que hay que hacer ahí. Entonces, en este contexto, en la línea del equipaje y del pasajero, también tiene que haber alguna línea de desinfección con respecto a las maletas o los bultos que estén transportando antes de subir al vehículo, ¿ya? Por lo tanto, en este contexto, este registro tiene que ser totalmente adaptado directamente a la parte del transporte. Bien, ¿alguna consulta ahí por las personas de Tour Operación? No, me queda claro. Perfecto. Estaba considerado también. Lo tenía considerado ya dentro de las actividades con los clientes. Perfecto, muy bien. Ya, y por el lado en el concepto de la línea del turismo montaña, van a tener este procedimiento de desinfección y limpieza para la oficina. Por lo tanto, ahí tienen que tener un registro para oficina. Para tener otro registro, aparte, para el concepto de la desinfección y limpieza en el transporte. Si efectivamente transportan a los pasajeros hacia el lugar inicial de excursión hacia la montaña. Ahora, si los pasajeros llegan en auto propio, lógicamente no, ¿ya?
Por lo tanto, es un tema que ustedes tienen que definir, porque si el servicio es mixto, algunos llegarán por recursos propios, o bien ustedes brindan un servicio de transporte, bueno, lo tienen que hacer para el servicio de transporte de la van. Y bajo el mismo criterio que el de turoperadores, o sea, tiene que haber un concepto de desinfección por grupo, ¿ya? O sea, antes que el grupo tome directamente la van, va a tener que hacer ese proceso de desinfección y limpieza. Si pensemos que en el día, y lo mismo para el caso de los turoperadores, si en el día esa van va a dar 3 vueltas con pasajeros, bueno, se hace el proceso de limpieza y desinfección 3 veces, porque por cada grupo hay que hacer el proceso de limpieza y desinfección. Tal igual como lo hace el caballero de los buses. Va con un grupo, hace un recorrido, llega a destino, hace el proceso de desinfección y limpieza y después vuelve a subir el grupo. En el caso de las van, tiene que pasar exactamente lo mismo. Hacerlo por cada instancia y lo mismo pasa con el traslado de la barcaza que ustedes tienen como dentro de la parte del servicio. Es por cada salida, en el fondo, tiene que estar ya el proceso de desinfección, de limpieza y desinfección hecho. Por lo tanto, cada grupo que ingrese va a ingresar a utilizar tanto la barcaza como el vehículo con una desinfección y limpieza hecha. En eso hay que ser riguroso y exigente. Y, lógicamente, señalar toda esta información en estos formatos de registro. Y por el lado ya cuando están en el concepto del turismo, del uso del turismo en la montaña, técnicamente ahí el concepto de utilizar químicos, ya los químicos de desinfección y limpieza, en realidad no va a ser muy efectivo, uno, porque están al aire libre, dos, porque si lo ocupan con los elementos de uso personal para el turismo de montaña, pueden dañar directamente el equipamiento o los accesorios que tengan. Estamos hablando del amonio cuaternario y el hipoclorito, que en el fondo habíamos recomendado, o el mismo cloro. Por lo tanto, ahí lo más recomendable es utilizar directamente alcohol de 70 grados hacia arriba. Pero en el momento en que utilicen o hagan estos procesos de limpieza y desinfección con el equipo, es importante también completar el registro que efectivamente están haciendo con respecto a la limpieza y desinfección. Por lo tanto, este registro se lo podrían pasar directamente por personas o por grupo. Si efectivamente van 2 o 3 personas por carpa o por grupo, o van personas individuales, se van a entregar, pensemos que van 5 o 6 personas, y todos estos elementos son individuales, elementos de protección, o los elementos asociados a los accesorios que van a usar en el turismo de montaña. Todo es individual, incorporando las carpas son individuales, entonces es un registro por cada persona. Y ahí van a ir registrando en el fondo a medida que van a ir haciendo sus limpiezas con su accesorio, utensilio o los elementos de seguridad que requieran. ¿Ya? Por lo tanto, esa información es clave para mostrar claramente que durante el ejercicio del servicio se están haciendo estas medidas de protocolo de desinfección y limpieza. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profesor. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a pasar a la siguiente fase para continuar directamente con la revisión. Servicios sanitarios. ¿Ya? Este es un punto importante con respecto al tema de los servicios sanitarios. En el caso, bueno, lógicamente ya habíamos comentado, el de tour operador, lógicamente el concepto del servicio sanitario va a estar controlado al igual que en la limpieza y desinfección con respecto a la oficina. En el caso del transporte de pasajero, el concepto de desinfección y servicio sanitario, al interior del bus no llevan baños, según lo que me explicaba el caballero, pero sí están las oficinas administrativas que tienen baño. Hay que ver efectivamente si ese baño es de la empresa o es un baño común del terminal. Si es baño común del terminal, no tiene nada que hacer, porque la administración del terminal es la que tiene que hacer estos procedimientos de desinfección y limpieza. Y en el fondo, el personal de la empresa de buses va a ser usuario de los servicios del terminal. Pero si la oficina del terminal donde venden los boletos tienen de alguna forma baños, hay que aplicar directamente este protocolo de desinfección y limpieza en los baños, ¿ya? Ahí, aliménteme con la información, por favor, caballero, de los buses. Ya, sí.
¿Tienen baños propios en la oficina de los terminales? Sí, la secretaria y más que nada conductores pasan al baño público del terminal. Ya, es para el personal administrativo en el fondo. Sí, Ya, entonces tiene que aplicar el protocolo de procedimiento de desinfección y limpieza para los baños. ya, Por lo tanto, ahí el procedimiento de limpieza y desinfección, porque ya lo hizo para los buses, sí, entonces tiene que hacer otro para que indique oficina y baño administrativo. Puede ser perfecto. uno solo y lo separa en dos. Cómo se va a hacer la oficina y cómo se va a hacer el baño. Ya, ¿Ya? ¿vale? Ahora, con respecto al baño, ahí hay que, seguramente se los comenté, pero vamos a repasar si es que no, si es que efectivamente se lo comenté, y si no se lo comenté, lo vamos a dejar ahora establecido. En el baño, ¿cuál es el modelo ideal? Yo le voy a explicar cuál es la línea ideal. La línea ideal es que se haga el proceso de limpieza y desinfección evento a evento. Cada vez que una persona ingresa al baño, se realiza limpieza y se aplica inmediatamente desinfección en el baño. Por condiciones propias, ya sea de recursos, de personal disponible o personas que de alguna forma apoyen el servicio de la limpieza y desinfección, no esté tan disponible, a lo menos por condiciones sanitarias, la desinfección una vez al día, que debería ser al término del servicio, cuando ya la oficina no se va a ocupar más, en el caso de la oficina. Tanto para el tour operador como para la empresa de buses. Y el concepto de limpieza va a depender un poco de la cantidad de personas que ocupen el baño, pero a lo menos, como mínimo, debería ser 2 veces al día. En la mañana o en la tarde o al mediodía, como mínimo. Más, mejor, pero si como mínimo la limpieza, en el fondo, hacerla 2 veces al día. ¿Ya? Y en el baño tiene que estar la infografía establecida. ¿Cómo debería estar estructurado el baño? Con el WC y el lavamanos. Tiene que haber un recipiente de residuo, en el fondo, con doble bolsa, y el recipiente de residuo tiene que estar con tapa. Y en el fondo establecer la infografía, que ya les voy a mostrar parte de la infografía que les voy a compartir con ustedes, la infografía con la señalización de las recomendaciones, el lavado de manos, el uso de la mascarilla, etc. Por lo tanto, en ese contexto, esa línea de desinfección debería estar en el lavamanos, inodoro, basurero, o en este caso recipiente de desecho, espejo, murallas, piso, paredes, ¿ya? Artefactos que tengan dentro del baño, llaves u otros. Por lo tanto, la desinfección tiene que estar claramente establecida ahí y tiene que señalar, de acuerdo al registro, un registro de desinfección y limpieza por eso, ¿ya? Para el caso de la empresa de turismo de montaña, exactamente lo mismo en la oficina administrativa. En el traslado, lógicamente, en el vehículo que trasladan a los clientes o turistas, lógicamente no va a tener baño, así que ahí no aplicaría nada. Y tengo la duda qué baño ocupan o cómo lo hacen con respecto al servicio higiénico cuando están en la montaña y van por 2 o 3 días y están en altura. O durante el día, porque a lo mejor si bajan durante el día, en la tarde, al campamento base, ¿cómo lo hacen con respecto al servicio higiénico? Y eso sí que me gustaría que me lo comentaran. Entonces, ¿la gente del turismo de montaña está presente? No está justamente Ignacio acá, que es el chico de turismo. Ah, ya. ¿Y hay alguien de turismo de montaña? ¿O no hay nadie? No, No hay nadie. no. Ya. Perfecto. Entonces, lo dejaremos ahí pendiente con respecto a la pregunta, porque en realidad, como es turismo montaña, tengo dudas con respecto al tema del uso de los servicios higiénicos ahí. Ya, pero dejaremos pendiente ahí la pregunta. Ya, en el caso, por ejemplo, bueno, los trabajadores, si hay turnos de trabajo, con respecto a las medidas, lógicamente hay que intentar de distribuir el turno de tal manera de asignar cierta cantidad de horas, de tal forma de que se trabaje con la cantidad de personas mínima en cada turno, para no generar mayor afluencia de trabajadores dentro de los espacios de trabajo que estén desarrollándose. Por lo tanto, lo importante ahí es trabajar con la mínima cantidad de personas
y distribuirlo durante los turnos que efectivamente trabajan. Si es que trabajan por turno, ¿ya? Ahora, si no trabajan por turno, bueno, trabajan con la cantidad requerida de acuerdo a las horas de trabajo que estén por cada jornada, en el fondo. Y en cuanto, bueno, el uso de uniforme es importante para efecto de evitar algún contacto con el exterior. Ya, bueno, el lavado de manos, el lavado de jabón va a estar en la infografía, por lo menos tienen que hacerlo cada 20 segundos y ya habíamos comentado con los elementos que deben establecerse dentro del marco de la limpieza en los baños. Medidas con respecto al protocolo, con respecto a las medidas hacia los clientes. Aquí lo importante es tomar el control de temperatura. Eso es clave y es importante. Y ante cualquier fiscalización sanitaria, es lo primero que van a preguntar. ¿Toma la temperatura o no toma la temperatura? Por lo tanto, es lo recomendable. O detectar si hay gente con síntomas. En el caso de los buses, es recomendable tomar la temperatura. O sea, claramente es un punto que normalmente las empresas de buses interurbanos no lo están haciendo. Y es por eso que en los terminales de buses hay controles sanitarios en el fondo para tomar esta temperatura y que las personas ingresen al terminal o al acceso para embarcarse a los buses con la temperatura ya tomada. Pero en realidad en todos los terminales no está muy aplicado esta línea de protocolo, porque hay terminales efectivamente en donde no toma la temperatura y el pasajero llega al terminal y se sube inmediatamente al bus. Y además las empresas de buses no están tomando la temperatura por cada pasajero que sube. Entonces, en la práctica hay un verdadero desorden en esa línea, ¿ya? Porque algunos aplican medidas más fuertes y otras menos fuertes. Los terminales acá en Santiago, los que van a tomar buses interurbanos hacia el norte o hacia el sur, hay un control sanitario ahí. Pero si usted está en alguna ciudad y viaja a Santiago, no hay control sanitario a la subida. Sí a la bajada, al llegar directamente al terminal. Los que llegan y se bajan en el terminal, efectivamente tienen ahí en algunos algún control sanitario. Ahora, no sé si es permanente, pero en cierto horario a lo menos hay. Pero el control de temperatura es un punto de control, ¿ya? Entonces, en ese aspecto, bueno, es recomendable que lo hagas, ¿ya? Es recomendable que lo hagas. Por lo tanto, para las personas, en este caso del tour operador, que van a utilizar estos transportes de van con los clientes para los servicios de turismo, antes de abordar directamente el pasajero, antes de subir a la van, hay que dejar el registro de toma de temperatura. Por lo tanto, tienen que llevar un cuaderno con los datos, ¿ya? Del nombre, el root, lugar de procedencia y la temperatura que está marcando y quién está tomando la temperatura, a qué hora y qué día. Esa información tiene que estar y tiene que ser importante que se establezca. De tal manera de, en el fondo, tener la información completa del control que se hizo. Si alguien presenta temperatura antes de subir y se detecta, hay que notificar directamente a la autoridad sanitaria. Entonces, el nombre o los datos de la persona hay que notificarlo. Ahora, lógicamente, si la persona no quiere esperar la respuesta de la autoridad sanitaria y se va, bueno, ya es un tema propio de cada persona, pero no pueden utilizar el servicio del transporte de la van si efectivamente tiene algún síntoma de COVID, porque va a poner en riesgo al resto de los pasajeros. Por lo tanto, ese pasajero tiene que quedar aislado y, lógicamente, notificar a la autoridad sanitaria en el caso de tener los síntomas. Bueno, eso es por el caso del uso de la van y con respecto al control de temperatura. Ahí hay un punto importante. Yo no sé, la persona que es del área de tour operador me podría apoyar con la información. ¿Cuánto es el tramo o las distancias que normalmente pueden recorrer en la van? Estamos hablando 1 hora, 2 horas entre un punto y otro. ¿Cuánto es más o menos la distancia en un servicio regular? Va a depender del destino que tengamos, la duración del viaje. Ya, pero denme algunos ejemplos. ¿Cuánto es lo máximo que podría durar al destino? ¿Cuáles son los destinos más lejos, más largos? 2 horas. 2 horas. 2 horas. Perfecto. No es mucho. 3 horas. Bueno, en mi caso
Máximo 3 horas. Máximo 3 horas. Ya, podría presentarse la situación en que dentro de ese transcurso de 3 horas alguien presente síntomas mientras esté viajando. Tomó la temperatura, a nivel de observación no había nada que pudiera arrojar algún grado de síntoma. Pero, por ejemplo, pensemos que la persona que va al interior del vehículo empieza a tener temperatura. Ustedes ven la cara que está roja, tiene tos, y se siente a lo mejor sofocada desde un punto de vista de la respiración. Entonces, en ese momento, en esa instancia, lógicamente hay que detenerse y tomar la temperatura en alguna instancia del viaje. Y en ese momento, si la persona tiene temperatura, ya hay que establecer directamente la comunicación con la autoridad sanitaria, indicándole en el fondo el servicio que están realizando y que efectivamente tienen una persona con temperatura. Y llegar directamente a destino, dejarle el registro de las personas de alguna forma que van al interior del vehículo, porque todas esas personas van a tener que hacer cuarentena. O sea, pasar 14 días, ahí va a depender dónde, ¿te fijas? Porque si van con traslados hacia algún hotel o algún lugar de alojamiento y hay un paquete turístico de por medio, van a tener que establecer en algún punto dónde hacer esa cuarentena, hasta que la autoridad sanitaria de alguna forma se pronuncie con respecto al grupo de personas. Por lo tanto, en esa línea, lo primero es notificar directamente a la autoridad sanitaria los nombres, quién tiene la temperatura y el grupo que va alrededor de la persona que tiene temperatura. Si van, en este caso, en un lapso de 3 horas, van con destino a un hotel, la persona de tour operador. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí se escucha, Broderick, pero no, parece que no está conectada la niña. Ya. Entonces, en el caso, pensemos que este traslado que se está haciendo en la van, con respecto a los pasajeros, se trasladan y van a un destino turístico, un hotel, un centro turístico, etcétera. Y las personas van con síntomas, se detectó o se desarrollaron los síntomas en el transcurso del transporte. Por lo tanto, van a llegar al lugar destino, que es el hotel, donde van a alojar, y el hotel, lógicamente, tiene que tener esta medida de protocolo. Y hay una medida de protocolo que se llama protocolo de cuarentena. Y el hotel lo tiene que tener establecido porque es un lugar de alojamiento y por recomendación de la autoridad sanitaria tiene que tener este protocolo. Por lo tanto, este grupo de pasajeros va a tener que hacer cuarentena en el interior del hotel. Y ahí, lógicamente, comunicarse a la autoridad sanitaria para que la autoridad sanitaria determine si lo llevan a una residencia sanitaria o la autoridad sanitaria recomienda que tienen que hacer la cuarentena en el establecimiento del hotel y posteriormente la autoridad sanitaria va a fiscalizar o va a revisar seguramente esa cuarentena que estén haciendo. Bueno, cualquiera sea el camino, van a tener que tomar esa vía. Por lo tanto, ese pasajero, si va por una semana o va por 10 días y la autoridad sanitaria da por orden, en el fondo, que tienen que hacer la cuarentena en ese establecimiento, van a tener que quedarse los 14 días que se indique por el concepto de la autoridad sanitaria. ¿Estamos claros por el lado de los tour operadores? Bien. Tan claro. Ok, Profesor, perfecto. disculpe, es que avisé que en este ratito estoy ayudándole a mi nieto en su clase. Ah, ok, perfecto. No hay Entonces, problema. estoy entre usted y mi nieto. Ya. Entonces, si me pudiese consultar de nuevo lo que estaba. Sí, lo que pasa es que el ejercicio que puse, que efectivamente en el caso, por ejemplo, de los pasajeros que van en la van a un lugar destino, ¿no es cierto? Van a un hotel, un centro turístico, ¿no? Por lo general, mis programas no son con alojamiento hasta ahora. Ah, no son con alojamiento. No, Ya. no, porque yo trabajo con los programas del adulto mayor, de Ah, Senama, entonces por el día. Se trasladan por el día, ya, perfecto. Entonces estamos pensando que en este traslado los pasajeros tienen síntomas. Entonces, en ese caso, lo que le correspondería, en el caso suyo, como es la organizadora de la actividad, tiene que notificar a la autoridad sanitaria. ¿Ya? En este caso, y
comunicar directamente con los antecedentes del grupo, por lo tanto va a tener que entregar el nombre, el RUT, las direcciones de residencia de las personas, etcétera, lo que la autoridad sanitaria le va a determinar entregar en ese momento como información, por lo tanto esa información la tiene que tener dentro del registro. Entonces, en esa línea, la autoridad sanitaria va a indicar claramente que notifique, si efectivamente son personas que van en un espacio de tránsito, y son de la misma localidad, en el fondo que las personas vayan o se dirijan a una zona de residencia, si efectivamente la autoridad sanitaria les indique, tienen que dirigir a una zona de residencia sanitaria, o bien que las personas se dirijan directamente a sus hogares para establecimiento de cuarentena. Por lo tanto, en ese aspecto usted va a tener que entregar esa información a la autoridad sanitaria y ellos se pronunciarán directamente cuál es el camino, la medida que tiene que tomar. Si le indica que tiene que dirigirse a una residencia sanitaria, tendrá que suspender directamente la actividad y irse a una residencia sanitaria a la que la autoridad indique. Si se sale de la ruta y tiene un costo adicional, bueno, ahí va a tener que verlo directamente. Si ese traslado adicional se lo va a cobrar a sus clientes o bien usted lo va a asumir dentro como parte del servicio hacia sus clientes. ¿Se comprende esa parte, no? Sí, sí se comprende. Ya, ahora vamos a poner el caso, por ejemplo, si ese servicio en el fondo llevara alojamiento. Pensemos que es un servicio que va a estar 2 días con alojamiento en una cabaña o en algún lugar determinado. Si durante ese servicio las personas presentan algún síntoma, porque ese lugar de cabaña o hotel o el lugar de alojamiento, usted lo va a estar contratando con un proveedor. Si este grupo de personas presenta síntomas durante el traslado, antes de llegar al lugar de alojamiento, o en el mismo lugar de alojamiento, el lugar de alojamiento tiene que tener un protocolo que se llama cuarentena. Por lo tanto, ese grupo va a tener que inmediatamente pasar al protocolo de cuarentena de acuerdo al lugar de alojamiento que tenga. Y en esa línea va a tener que notificar a la autoridad sanitaria. Entonces, la autoridad sanitaria le indicará, mire, en realidad, ejemplo 1, perfecto, usted entrégueme los antecedentes del grupo y el lugar donde están, va a tener que hacer una cuarentena de 14 días en el recinto o en el lugar donde se quede. Y la autoridad sanitaria podría mandar un fiscalizador, un inspector o alguien de su equipo para efecto de monitorear y controlar esa cuarentena. Opción 1. Opción 2, la autoridad sanitaria le podría indicar, mire, tiene que irse a una zona de residencia y este es el lugar de residencia más cercano al lugar donde va a estar. O la opción 3 es que la autoridad sanitaria le indique, tiene que derivarlo directamente a sus hogares y establecer la cuarentena y entregarme los antecedentes de cada persona y el lugar donde vive para mandar a alguien, en este caso, dentro de la línea de revisión, inspección o fiscalización que ellos tengan. ¿Se entiende eso, no? Entonces, cualquiera de estas medidas, en el fondo, van a tener que ser aplicadas de acuerdo a lo que la autoridad sanitaria, pero usted su procedimiento lo va a tener que acomodar, o mejor dicho, llevar de acuerdo a lo que la autoridad sanitaria le indique, y también transmitírselo a los pasajeros, porque a lo mejor los pasajeros no quieren colaborar en esa línea, piense que son adultos mayores, son de alto riesgo, en el caso de lo que usted me comentó. Por lo tanto, si son de alto riesgo, a lo mejor el pasajero no quiere de alguna forma quedarse en ese lugar de alojamiento, ya que el viaje duraba 2 días o 3 días, pensemos de 2 días hacia arriba, y no se quiere quedar. Y el pasajero se va. Si es así, bueno, usted tiene que notificar la condición del pasajero que no quiso hacer la cuarentena y que efectivamente no quiere quedarse en el lugar donde se estableció para hacer la cuarentena. Y tiene que notificar directamente a la autoridad de salud ese ejercicio de que el pasajero se fue. O en el caso, por ejemplo, que los pasajeros no quieran ir a la residencia sanitaria, también tienen que de alguna forma declararla. Y si el pasajero de alguna manera quiere seguir con el servicio y usted devuelve a todos los pasajeros a sus hogares por el concepto de cuarentena, también tiene que notificar a la autoridad sanitaria del ejercicio de haberlos llevado a sus hogares, o si un pasajero se bajó y no quiso ir a su casa, también tiene que notificar a la autoridad sanitaria sobre eso. Cualquier línea tiene que estar siempre en comunicación con la autoridad sanitaria. ¿Ya? Muy bien.
Vamos al caso de los proveedores. Bueno, la línea de los proveedores, en este caso, si los proveedores ingresan a las instalaciones del lugar o el lugar donde ustedes tengan la oficina, tienen que tomar ciertas medidas, en este caso, para el efecto de los ingresos de estos proveedores, para efecto de que respeten las medidas de seguridad y las medidas sanitarias establecidas. Y, lógicamente, controlar directamente la toma de temperatura. ¿Ya? Bueno, ya habíamos hablado con respecto a los síntomas, las medidas con respecto a la desinfección de la oficina, el equipamiento, los escritorios, estantería o todo lo que tengan dentro de ese marco. Ventilación de las instalaciones, oficinas u otro, eso es muy importante. Mantenimiento del personal en cuanto al aseo, la limpieza, etcétera, que ya lo habíamos comentado. Ya. Entonces vamos a revisar ahora con respecto al aforo. Bien, aquí tenemos líneas un poco distintas con el aforo, porque en realidad vamos a tener tres tipos de aforo. El aforo para la instalación de espacios cerrados, oficina. Vamos a tener otra línea de aforo con respecto a los transportes, pasajeros u otros, terrestres. Y vamos a tener la otra línea de aforo, las personas que están al aire libre, en el caso del turismo de montaña. Entonces, vamos a partir por el aforo más simple, que es el aforo de la instalación en los espacios cerrados. ¿Cómo se calcula el aforo? Pensando en la oficina que tiene el tour operador o en la oficina que tiene la empresa de buses. ¿Cómo se va a calcular la cantidad máxima de personas que pueden estar en esa oficina o en esa instalación? Entonces, por un lado, tenemos el metraje o la cantidad de metros de terreno de un bien o algún inmueble. Segundo, tenemos la cantidad de metros de construcción que tiene ese inmueble, que es menor a la cantidad de terreno. Y tercero, que es más pequeño todavía, es la cantidad o la superficie útil del local o de esa instalación. Entonces vamos a ver la diferencia entre uno y otro. La cantidad de terreno o la cantidad de metros cuadrados de terreno, bueno, eso está delimitado y está lógicamente dentro del registro de la escritura, lógicamente, que tiene que tener el terreno. Y en el caso que fuera terreno con construcción, en este caso tiene que estar aprobado por la Dirección de Obra Municipal, la cantidad de metros construidos y la cantidad de metros a través del plano que tiene la edificación. Por lo tanto, si partimos de esa base, que es una edificación regulada con un terreno regulado, está señalizada la cantidad de metros construidos. Entonces, si tenemos una oficina establecida, hay un plano autorizado directamente por la Dirección de Obra Municipal, y en esa oficina va a tener una capacidad de metros construidos. Pensemos que la oficina es una oficina pequeña de 30 metros cuadrados. Entonces, tiene la oficina 10 metros por 3 metros. Entonces, es de 30 metros cuadrados. Esa oficina va a tener escritorio, va a tener estantería, va a tener, pensemos que en esos 30 metros cuadrados también está instalado el baño, va a tener el WC, va a tener el lavamanos, va a tener un basurero. Entonces, hay espacios que están de alguna forma utilizados en esos 30 metros cuadrados. Entonces, acá lo que se hace es el cálculo para la superficie útil del local. Entonces, tomamos la cantidad de metros cuadrados edificados en esa oficina, o sea, serían los 30 metros cuadrados, y calculamos la cantidad de metros cuadrados ocupados con el inodoro, o con el WC, con el lavamanos, con los escritorios, la estantería, etc. Pensemos que toda esa línea ocupada entre el baño y la instalación de oficina nos da 15 metros cuadrados. Por lo tanto, tengo 30 menos 15. Por lo tanto, me va a quedar una superficie útil de 15 metros cuadrados. Entonces, lo que recomienda el Ministerio de Salud, que por cada 10 metros cuadrados de superficie útil haya una persona. Por lo tanto, si el espacio me dio 15 metros cuadrados, podría tener máximo 1.5 personas. Eso me llevaría
a un nivel máximo de una persona, si lo tiro hacia la cota inferior, que eso sería lo óptimo, pero si lo quiero maximizar, podrían haber máximo quizás 2 personas. ¿Ya? En esos 30 metros cuadrados, considerando que van a haber 15 metros cuadrados utilizados con elementos de escritorio, estantería u otros elementos de muebles en el interior de la oficina u otros tipos de artefactos. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ya. En el caso de los vehículos de transporte, en realidad está dado básicamente la línea asociada a la capacidad máxima de pasajeros que debe llevar el transporte. Ahora, no me indica cómo calcular un aforo óptimo en el transporte, porque en realidad lo que siempre se ha recomendado es tener una distancia a lo menos de 1,5 metros, ¿ya? O 1 metro de distancia entre una persona y otra al interior del vehículo. Pero en realidad son recomendaciones. Técnicamente al interior del vehículo puedo tener esa separación de 1,5 metros de distancia entre uno y otro, pero eso no significa que hay una disminución en la posibilidad de contagio. Porque recordemos que la posibilidad de contagio va de persona a persona, y por lo tanto al interior del vehículo lo que va a determinar, y la clave va a ser, es cómo se hace el proceso de renovación de aire. O cómo se renueva directamente el aire o el oxígeno al interior del vehículo. Esa parte es clave para evitar la contaminación en los vehículos de traslado. Entonces, ahí hay opciones. En algún momento, con algunas empresas que trabajamos en este marco de implementación, recomendé establecer ciertos filtros. En el mercado se venden unos filtros que van vinculados donde va el sistema de calefacción o aire acondicionado, o el aire frío va en el mismo lugar, y por donde están las rejillas se instalan unos filtros que en este caso hacen concepto de filtrar el aire. Entonces, por lo tanto, si el vehículo al interior está en proceso de aplicación con aire acondicionado y va con las ventanas cerradas, o va cerrado directamente el vehículo, y va con el aire acondicionado, estos filtros ayudan a la purificación de aire en el momento de salir desde el sistema de aire acondicionado, del sistema de la calefacción. Esto permite, de alguna forma, mejorar la condición del aire al interior del vehículo. Pero el mayor riesgo está, lógicamente, en el tema de la circulación de aire. Por lo tanto, estas medidas de establecer 1 metro, 1,5, son medidas recomendables que se podrían hacer, pero de un punto de vista de efectividad, pueden ser poco efectivas. ¿Ya? Por lo tanto, no hay un criterio ahí establecer o una obligatoriedad en decir, mire, en realidad, cada 2 asientos una persona, o cada 3 asientos una persona. En realidad, esa medida no es muy efectiva. Por ahí hubieron ejemplos que con algunas empresas de transporte de buses, donde empezaron a poner separaciones acrílicas. En realidad, las separaciones acrílicas sí, de alguna forma puede ser una medida, pero que sea una medida muy efectiva y que me asegure cosas, la respuesta es no. Porque la clave está en el sistema de circulación de aire y la clave está en los aerosoles que se desprendan en el momento en que las personas estén al interior de ese vehículo. La única medida en este caso es la purificación de aire y que el sistema del transporte tenga una línea de purificación de aire y esa purificación de aire se haga con filtros certificados. Esa es como la medida más efectiva para los transportes, tanto aéreos como terrestres. Los aviones, algunas líneas aéreas, los aviones por su condición propia de cabina, ¿ya? En este caso tienen que tener sistemas de renovación de aire y tienen que tener purificación de aire. Entonces, el tema es que la purificación de aire no mata virus, sino que purifica el aire en cuanto a las condiciones en la cual está el oxígeno. Entonces, por lo tanto, en esta línea, lo que hicieron las líneas aéreas, establecieron filtros para que esta purificación de aire, además, sea una purificación que mate el COVID. Entonces,
el filtro lo que asegura es que tiene un 90 y X% de seguridad en eliminar el COVID. Por eso las líneas aéreas están apuntando a esa medida, más que el concepto de separación entre un asiento y otro. Sí hay cierto distanciamiento que por protocolo recomendable, por la Dirección de Aeronáutica de cada país, hay ciertos criterios ahí con respecto al distanciamiento entre un asiento y otro, etcétera. Pero lo más efectivo ahí claramente es la línea de renovación y purificación de aire por el concepto del aerosol que podría ser transmitido a través del virus. Pero en el concepto del auto, en realidad, si el auto no tiene un sistema de purificación de aire donde le puedan agregar un filtro que además mate el COVID con la purificación de aire, en realidad la única medida le queda como el sistema natural, abrir las ventanas y que el aire circule, de tal manera de que cualquier aerosol que esté en el interior de la cabina pueda expulsarse hacia el exterior. Eso es como lo más recomendable, pero ahí hay que establecer un criterio e indicar claramente cuáles van a ser las medidas de seguridad y en el fondo la capacidad máxima que se determine que no debería ser superior a la capacidad máxima del vehículo. Pueden dejar la capacidad máxima del vehículo con las medidas de seguridad interna, desinfección, control de temperatura, señalización en uso de mascarilla, etcétera, o bien simplemente establecer una menor capacidad máxima. Si la van tiene capacidad máxima de 10 pasajeros, dejar a lo mejor el 50% y de alguna manera establecerlo en esa línea. ¿Ya? Eso son como las medidas que se podrían aplicar. ¿Ya? Eso. Bien. Ahora, esto es con respecto al tema del aforo. Ahora, hay algunos puntos que son importantes porque, por ejemplo, los locales que, bueno, en este caso los restaurantes básicamente, o locales de atención de público, restaurantes básicamente, o pub restaurantes, en los paso a paso se indica, por ejemplo, si están en el paso 4, que puede tener una capacidad máxima del 75% de atención de clientes. Entonces, ahí estamos hablando de un 75% en la capacidad con respecto al aforo que efectivamente tenga la instalación para poder atender a la cantidad de clientes. Entonces, por lo tanto, si tenemos una capacidad de 50 personas, es el 75% sobre 50, considerando que el local está establecido en una zona donde están en etapa 4, ¿ya? O paso 4. Ya. ¿Estamos claros con respecto al aforo? ¿Sí? Profesor, Sí, ¿qué cuente. pasa con el tema de las terrazas que están viendo que, bueno, a lo mejor por las características del local no permite tener esa ventilación ni aplicar algún tipo de purificación? Entonces, están viendo el tema de las terrazas, ¿cierto? O bueno, afuera de su local, inclusive he visto que en otros lugares que están como la calle misma la están habilitando para poner terrazas. ¿Qué pasa ahí en el sentido de, o sea, está bien, estamos al aire, digamos, abierto, pero también a lo mejor uno se expone más digamos, no sé, o es mejor afuera que adentro del fondo, pensando en la factibilidad del local. Mire, en realidad, estando afuera o estando al aire libre, siempre va a ser mejor que el interior, por el concepto de la circulación de aire. ¿Ya? Eso es un punto importante. Lo segundo, en cuanto a las terrazas, lo primero que hay que tener claro es que si estamos hablando de terrazas que tienen restaurante, tienen que tener una distancia entre mesas de 2 metros. ¿Ya? Eso es por condición propia de la autoridad sanitaria. Por lo tanto, entre la mesa A y la mesa B tiene que haber una distancia de 2 metros. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta gente puede atender la terraza? Porque yo a lo mejor los 2 metros me calculo, a lo mejor en este caso, 10 mesas. Y las mesas son para 3 personas. Por lo tanto, la capacidad máxima que yo podría atender haciendo este cálculo serían 30 personas. Pero ¿qué me indica el aforo? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es el espacio útil o disponible con respecto a esa terraza?
Entonces lo que tengo que calcular nuevamente la cantidad de metraje cuadrado que tiene esa terraza versus la cantidad de espacio ocupado que tengo en la terraza. Y en base a eso tengo que establecer, en este caso, 10 metros cuadrados por cada espacio libre o disponible entre personas. Por lo tanto, técnicamente el aforo a lo mejor me va a dar 5 o 6 personas en ese local, por la disponibilidad. Entonces, el primer criterio, el que debería prevalecer sería el criterio del aforo, ¿ya? Porque eso me estaría dando directamente los espacios que yo puedo ocupar versus efectivamente la disponibilidad, y no la capacidad de la mesa. Entonces, si el espacio libre me da, por ejemplo, para 5 personas, el restaurante en un aforo de 5 personas, bueno, tendré que abrirlo por 5 personas. Ahora, si alguien me dice, pero mire, en realidad cada 2 metros, en realidad podría ser un criterio y llegar a ocupar directamente 3, 4 personas que tiene la mesa cada 2 metros. Es que en realidad va a ser la distancia de la mesa cada 2 metros, pero no me habla la normativa de cuánto es la capacidad máxima por mesa. Por eso está el cálculo del aforo. Entonces, primero tengo que cumplirlo con los 2 metros de cada mesa, ¿estamos de acuerdo? Y ahora, ¿cuánta capacidad máxima? Si cada mesa es para 5 personas y tengo 10 mesas y me caben la distancia de 2 metros, la lógica me diría que tengo 50 personas, pero el aforo no me da para 50. Si el aforo no me da para 50, lo que mande es el aforo. El cálculo de la superficie libre, o en este caso la superficie que no está siendo ocupada o superficie útil del local, descontando la superficie menos la cantidad de mesas, sillas, etcétera, lo que tenga, y 10 metros cuadrados por cada persona. Y eso es lo que tendría que publicar directamente en la terraza, la capacidad máxima de aforo que yo tengo en la terraza. ¿Se entiende eso? O sea, yo lo entiendo, pero me gustaría que me quedara más claro. Bien, ¿cuánto mide la terraza? No, si yo no tengo terraza, yo le estoy dando el ejemplo porque en Santa Bárbara, según lo que he leído, es que como quieren dar esa facilidad para las personas que tienen restaurante, que pongan Sí. terraza, obviamente porque ya 6 meses que no aguantan, ¿no? Y Sí. como nosotros estamos en fase 3, entonces permitiría como eso, pero no me queda tan claro, o sea, como usted dice, 10 metros y eso en la calle, o sea, es como poco, no sé si es tan factible hacer eso. Eso es lo que indica el protocolo, 10 metros cuadrados por persona. No, sí, pero me refiero a llevar una terraza a la calle, digamos, porque Por eso, sería muy pocas personas en el fondo. técnicamente, si usted me dice cuánto va a medir la terraza, entonces lo que hay que calcular primero en esa terraza que va a estar en la calle, que tiene que estar separado, lógicamente lo que es terraza y lo que es calle. O sea, tiene que estar a lo menos con una separación para saber lo que es terraza. Si es una terraza que da hacia la calle, la pregunta es, ¿qué espacio tiene eso? Entonces, pensemos que tiene como espacio 20 metros cuadrados. ¿Cuántos de esos 20 metros cuadrados está ocupando de un punto de vista con mesa, silla, etcétera? Pensemos que son 10 metros. Por lo tanto, técnicamente podría tener una persona en esos 10 metros cuadrados libres. Eso es lo que la normativa me indica. De un punto de vista del espacio que deba utilizar una persona en un local o en un espacio determinado establecido. Vamos al otro criterio que también tiene que respetar directamente esa terraza. Que la distancia entre una mesa y otra tienen que estar, además de ese cálculo que acabamos de hacer, tiene que estar a 2 metros. Entonces, entre una mesa y otra mesa tiene que haber una distancia de 2 metros. Entonces, ahí la pregunta es, de acuerdo a estas terrazas, ¿cuántos van a poder cumplir con esta línea de exigencia en cuanto al metraje y en cuanto a la distancia? Ahí va a depender de cada dueño de local, si efectivamente cumple o no cumple con la medida. El protocolo es un protocolo de recomendación. No es una normativa o una ley que tenga que aplicarse. Sí es una recomendación bajo condiciones sanitarias.
Ahora, el local o la terraza a lo mejor no respeta estas medidas y aún así atiende como si fuera en términos normales y hace procesos de desinfección, limpieza con químicos, etcétera, y ese aforo no lo respeta o pone una cantidad mayor de aforo, de acuerdo al espacio que tenga en cada mesa. Pensemos que hace una práctica no recomendada. Tiene 5 mesas y cada mesa tiene una capacidad de 5 personas. Por lo tanto, él calcula 5 mesas por persona, respeto los 2 metros, tengo 25 metros. Cuando en esas 5 mesas yo tengo distribuido prácticamente 20 metros cuadrados. Entonces, si el local no respeta esa medida y pone de ahí como aforo 25 personas, técnicamente ya es un tema entre la autoridad sanitaria que debería fiscalizar y el empresario del rubro del restaurante. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, estamos claros. Ah, no, se tiene una consulta por ahí. Sí. ¿Quién iba a consultar algo? No, yo estoy claro por lo menos. Sí, ya, perfecto. Recuerden que todos estos elementos que estamos comentando dentro del programa son recomendaciones preventivas. ¿Ya? Por lo tanto, lógicamente, el cumplimiento o no cumplimiento va a depender exclusivamente de la observación, de la fiscalización de la autoridad sanitaria en cuanto a la aceptación o no aceptación del empresario con respecto a las recomendaciones. ¿Ya? Por lo tanto, en estas medidas sí es importante, hay algunas que no son recomendaciones y otras que sí son recomendaciones. Lo que no es recomendación, por ejemplo, con respecto al uso de la mascarilla y el alcohol o los elementos de desinfección, eso está dado directamente por ley. Aquí tengo algunas cosas que están dadas directamente por ley y tienen, esto está en la presentación de ustedes. Efectivamente, sí o sí, no son recomendaciones y tienen que aplicarse. Y en caso de no aplicarse, bueno, el empresario tiene que someterse a las sanciones correspondientes, que van desde una sanción administrativa a una sanción de una UTM hasta sanciones de, en este caso son 10, 100, hasta 1000 UTM. Acá en la presentación ustedes tienen la resolución del 591, que esta es una resolución legal que en el fondo define algunos elementos que el empresario tiene que cumplir. Cuando se habla de síntomas, por ejemplo, de COVID-19, hay que tomar este criterio: fiebre, tos, dificultades respiratorias, dolor torácico o dolor de garganta al comer, tragar, mialgias o dolores musculares, calofríos, cefalea, diarrea, pérdida de olfato y pérdida de gusto. Estos son los síntomas que no son los recomendados por la autoridad sanitaria, sino que son síntomas que están reconocidos como síntomas COVID-19 de acuerdo a esta resolución que es el 591. Toda persona o todas las personas que utilicen transporte público o cualquier tipo de transporte privado sujeto a pago deberá utilizar mascarilla. Eso es obligatorio. Si la persona no cumple con esta resolución, está sometido directamente a multas, claramente. ¿Ya? Por lo tanto, si la persona utiliza un transporte público o cualquier tipo de transporte privado que está sujeto a pago del servicio, transporte privado como pago, en el caso de una empresa de radiotaxi, ¿ya? Es una empresa privada, pero está sometida a pago. En el caso del transfer de la señora con los pasajeros, están sometidos a pago. Por lo tanto, en esa línea, ese transporte que es de carácter privado pero sometido a pago, las personas que están obligadas a usar mascarilla. Si yo voy en mi auto particular y voy sin mascarilla, no estoy obligado por ley.
pero si uso transporte privado pagado o público pagado, sí estoy obligado por ley. Consulta. Sí. ¿Y qué pasa si una persona en un bus o en el taxi, como dice usted, ingresa con la mascarilla y luego se la saca? Bueno, en ese aspecto, la persona está cometiendo una infracción. Perfecto. Y en esa línea, el primer paso que usted tiene que hacer es sacarlo del servicio, porque no está cumpliendo con esta medida. Pero yo tengo ese derecho para sacarlo. Indudable, claro, porque es una condición sanitaria y legal. El uso obligatorio, es un uso obligatorio de mascarilla. Porque tuve un tema cortito, a lo mejor para no ahondar mucho en el tema. ¿Sí? En los buses mucha gente ingresa y luego a bordo del bus se lo saca. Correcto. Yo no tenía problema con eso. Usted podría detener el bus y bajar a la persona del servicio. Supuestamente Carabinero dice que no, que el único ente fiscalizador para hacer esa situación es Seremi de Salud, los fiscalizadores de Seremi de Salud, más Carabineros. Pero yo como chofer no lo puedo hacer. ¿Qué opinas? Bajar a la persona del bus. Bueno, tiene que leerle la resolución del 591. Vamos a buscarla. Pero eso me pasó a mí, es una situación particular y pucha, lo encontré bastante mal, pero bueno, eso quería acotar solamente. Sí. Déjeme comentarle, voy a compartir acá la resolución, que es del 25 de julio del año 2020. O sea, lleva poco. Lo primero que tiene que decirle a esas personas es que lea la resolución primero. Esta resolución está dada por el Ministerio de Salud y la Subsecretaría. ¿Ya? Entonces, que está asociado al paso a paso. Esta resolución la podríamos compartir también para que la tenga. Medidas sanitarias generales, cordones sanitarios. Espérese. Bueno, aquí está indicado en el fondo quién hace la fiscalización, que lo que le indicaron está claro, la fiscalización propia son autoridades competentes, no cualquiera puede hacer la fiscalización. En este caso, Carabineros y el Ministerio de Salud, y eso es válido para el concepto del pasaporte sanitario. Y a los pasajeros de servicios interregionales que hayan sido abordados en recintos que no estén implementados en aduana, etcétera. Eso es para el control sanitario. ¿Ya? Sí, el tema es que como nosotros somos un transporte rural, y obviamente nosotros tratamos de colocar medidas, pero igual es difícil porque el autocuidado, usted sabe que empieza por cada uno, por cada usuario, incluso. Sí, correcto. Entonces, cuando no está aportando ese usuario o uno mismo, aunque uno tiene todas las ganas de hacerlo, pero tuve ese problema y fue real. Y chute, y ya, y bájese, y los otros pasajeros colocando caras feas, obviamente porque todos cuidando, y no lo pudimos realizar. Porque supuestamente Carabineros solamente tiene, y está bien, bueno, si es así bien, lo que debería haber hecho, le tengo dicho a los chicos que llamen a Carabineros y detener el bus, por el tema de que cuánto se va a demorar esa situación si estoy a medio camino. No, es un tema. ¿Me entiendes? Claro, entonces, no, correcto. a lo mejor no los dan esa facilidad a uno. Quizás está bien o está mal, no sé. El uso de mascarilla, aquí estoy leyendo el 594, la resolución del Ministerio de Salud, dispóngase que todas las personas que utilicen el transporte público, privado y cualquier tipo de transporte privado sujeto a pago deberán utilizar mascarilla. Asimismo, quienes utilicen los ascensores funiculares deberán ocupar mascarilla independiente del carácter público o privado de estos y de la cantidad de personas que lo estén utilizando. Esta medida también alcanza a aquellos que operan los diversos medios de transporte, objetos de esta disposición, así como aquellas personas que trabajan en ellos, ¿ya? Dispóngase del uso de obligatoria mascarilla para todas las personas que en espacios cerrados, independiente de la naturaleza del espacio y la actividad que ahí se realice, sin perjuicio de lo dispuesto precedentes, se exceptúan del uso de mascarilla aquellas personas que estén comiendo en lugares especiales, habilitados para ello, y los integrantes de una misma residencia o domicilio, dentro de este. Esta excepción no alcanzará espacios comunes de condominio. Es decir, por ejemplo, si una persona viene y se saca la mascarilla para comer arriba del bus, técnicamente, de acuerdo a la interpretación de esta normativa, no es un lugar habilitado para estar comiendo. Exacto. Porque no es un lugar especialmente habilitado, como en el caso de un restaurante. ¿Me entiendes? Sí. Entonces,
Ahora, técnicamente la persona está infringiendo una medida sanitaria, y las medidas sanitarias, estando en una situación hoy día de emergencia sanitaria en el país. Entonces, en esta medida, el riesgo de que una persona se quite la mascarilla es bastante alto. Ahora, lógicamente, la primera medida que puede hacer es solicitar a la persona que, lógicamente, abandone el servicio. Y el segundo paso, si la persona se niega a hacer uso de ese abandono voluntario del servicio, y ahí efectivamente está el uso de la fuerza por abandonarlo. ¿Me entiende? Entonces son dos cosas distintas. Una es solicitar el abandono del Exacto. servicio de carácter voluntario. Entonces, si la persona voluntariamente acepta, usted puede tomar esa acción libremente y solicitar que abandone el servicio. Ahí no infringe ninguna ley. Sí. ¿Me entiende? Ahora, por lo tanto, ese primer paso lo puede dar. El segundo paso es que si la persona no quiere hacer abandono del servicio, entonces ahí le queda solamente una medida, el uso de la fuerza. Y legalmente no puede hacer uso de la fuerza. Sí. La única persona o el único grupo facultado para hacer uso de la fuerza es, en este caso, Carabinero. Claro. ¿Me Y entiendes? Carabinero me comentó de que también podría hacerlo fiscalización de, no sé si será tan así, los fiscalizadores de Seremi Salud. Los fiscalizadores de No Seremi sé si Salud, será tan así o no, pero eso me comentaron ellos. los fiscalizadores tienen facultades para fiscalizar y controlar, claramente. Pero para usar la fuerza no pueden hacerlo. Usar la fuerza significa tomar a alguien, ¿ya? Tomar Sí. a alguien, esposarlo y sacarlo. Eso es usar Sí. fuerza. O tomar a alguien, qué sé yo, con un bastón, o si efectivamente la amenaza es muy grande, utilizar algún tipo de armamento y sacarlo. Eso no lo puede hacer, solamente Carabineros. Claro. ¿Ya? ¿Me entiendes? O sea, las facultades de los ministerios de salud tampoco están preparados para eso. Para hacer uso de fuerza legalmente Sí, tiene tiene que estar razón. con la preparación. O sea, nadie puede hacer uso de fuerza porque sería un uso de fuerza ilegal sobre una acción que no está facultado para eso. Sí. ¿Te fijas? Ni Pero- los militares, por ejemplo, los militares, cuando están en toque de queda, ellos sí están facultados para hacer uso de fuerza y armas. Ya. En el momento del toque de queda, los militares. Pero si los militares no están en el momento de toque de queda y ellos ven un asalto y van a sacar, por ejemplo, piensa que andan con metralleta, etcétera, y van a hacer uso de la metralleta o de la amenaza con la metralleta a los ladrones, ellos no están facultados para hacer uso de fuerza. Sería una actitud ilegal. Mira qué interesante. Bien. Claro, el único que está facultado con uso de fuerza, en este caso es Carabinero, y en este caso Los choferes de los buses. y los choferes de los buses, claro. No, pero pasó, sí, fue muy complicado. Sí, ahí el camino a seguir es que la persona voluntariamente, tú te acercas y cumple Me parece lógicamente que quise hablar con Carabineros acá. con la medida en solicitar que abandone directamente el servicio. Si la persona se rehúsa a abandonar el servicio, que es muy razonable, tienes que notificarlo a la autoridad para que haga uso de la fuerza si no lo quiere hacer obligatoriamente, que en este caso sería Carabinero. ¿Me entiendes? Eso sería Claro. es como No, sí. el camino a seguir. Sí, ¿te fijas? no, sí. Bien. Eso. Ya, entonces, estamos de acuerdo que este 591 es un reglamento de código obligatorio. Ya, estamos listos con el aforo, entonces vamos a revisar 591. Sí, yo creo que podríamos compartirlo. Se los voy a mandar, ¿ah? Le voy a pedir a María José que se los mande para que ustedes vayan leyendo este documento. ¿Ya? Gracias. Sí, por ejemplo, mira, también hay unas cosas medias confusas ahí que también están asociadas al transporte y quiero comentarlo. Por ejemplo, las municipalidades han establecido, al menos aquí en la región metropolitana, en Santiago, algunas comunas han establecido comunas que están muchas veces en la fase 3, han establecido que los inspectores municipales hagan controles.
y el Ministerio de Salud autorizó estos controles sanitarios, que con apoyo de los municipales. En algún momento dio facultad el Ministerio de Salud para que inspectores municipales hagan o participen en estos controles sanitarios. Fantástico. Pueden hacer los controles sanitarios. Ahora, ¿qué pasa si un vehículo va a nivel particular y efectivamente hay una señalización de detención por parte de un inspector municipal? En esa medida, la pregunta es, ¿estaría infringiendo legalmente si la persona va conduciendo y no se detiene ante el control del municipal? Y ahí es donde quedó directamente el otro brazo pendiente, porque el inspector municipal no tiene la condición de controlar tránsito. Es Carabinero el único facultado a controlar tránsito. Por lo tanto, en esa medida, el inspector municipal, como no tiene la facultad para controlar tránsito, técnicamente si el conductor no respeta ese control, no está cometiendo ninguna infracción. Es distinto que ese inspector, que el Ministerio de Salud, son dos acciones distintas. El control de tránsito, o en el momento en que el vehículo va en una línea de tránsito. Por lo tanto, esa línea de tránsito se regula por, en este caso, por la legislación, por la legislación hoy día, en este caso de la legislación de control, en este caso, el reglamento de tránsito. El reglamento de tránsito regula el tránsito de los vehículos en la calle o cualquier vehículo motorizado. Y por otro lado, está el control sanitario, que es otro acto. ¿Ya? Entonces está el reglamento de tránsito y está la línea del control sanitario. Entonces, por esa vía, los fiscalizadores o el Ministerio de Salud está obligado a controlar, en este caso, o establecer medidas de control sanitario. Ahora, el usuario está obligado ¿a qué con respecto a eso? A respetar directamente las medidas de control sanitario. Pero si infringe el no respetarla, la pregunta es cuáles son las acciones a seguir. Y en este caso es donde tiene que intervenir Carabinero. Carabinero tiene la facultad de detener a alguien y dejarlo, en este caso, en un estado de detención por infringir A más B más C. Pero si ese control sanitario no está con el apoyo Carabinero, a eso voy, prácticamente un ciudadano común no podría no respetar la situación del control sanitario. ¿Se comprende eso, no? Sí. Si el inspector municipal o el Ministerio de Salud está con un carrito, un auto, deteniendo y haciendo controles sanitarios, y tú pasaste el control sanitario, ¿ya? Estás infringiendo en no detenerte en el control sanitario, pero no estás obligado a detenerte porque, en este caso, la detención es de tránsito. Por lo tanto, en esta vía, si no hay carabineros que te detengan, tú no estás obligado a detenerte. Cuando vas conduciendo un vehículo, ¿qué te obliga a detenerte? Una señalización de tránsito que te obliga a detenerte para no cometer infracción de tránsito. Un disco pare, una luz roja, te obligan a detenerte. Y un control de carabinero te obliga a detenerte. ¿Alguien más te puede obligar a detener? Si lo miramos de un punto de vista del reglamento del tránsito. Bueno, la PDI si efectivamente alguien te está apuntando con un revólver, pero ¿alguien te puede obligar a detenerte desde un punto de vista del reglamento del tránsito? No, son esas tres medidas las que te pueden obligar a detenerte. Carabinero ante un control de fiscalización, que está facultado, y en este caso una señalización de tránsito, un disco pare o una luz roja. Un inspector municipal o cualquier otro tipo de fiscalización no te obligan a detenerte dentro del trayecto de tránsito. Por eso cuando se hacen los controles, por ejemplo, el Ministerio de Transporte controla, por ejemplo, gases, o hace controles de los buses, por ejemplo. Y hay un fiscalizador del Ministerio de Transporte controlando. Para que el bus se detenga y la fiscalización sea completa, primero tiene que estar con un apoyo de Carabinero, porque Carabinero va a obligar al bus a detenerse. Y de ahí viene Sí, efectivamente.
Y claro, primero para que el bus se detenga tiene que tener una obligatoriedad de control de tránsito a detención, y eso lo hace Carabinero. Si no tienes esa obligatoriedad, no estás infringiendo, porque lo primero que, en la primera acción que estás es en el tránsito. Entonces, de ahí tienes que pasar al control, ya sea de transporte o sanitario, pero es una segunda fase. La primera fase es obligarte a detenerte de acuerdo al reglamento de tránsito. Cuando tú conduces en la calle, lo que manda el reglamento de tránsito. Tienes que primero pasar por la primera fase, que te obligan a detenerte. Y ahí tiene que ser a través, en este caso, de Carabineros, porque nadie más te puede obligar a detenerte. Y lo segundo, ¿Puede ser una consulta? y después pasar a la fiscalización. Esa es la segunda fase. Una consulta Sí, que bien. voy a salir un poco del tema, pero por lo que comenta usted entonces, el tema de este caballero que es senador y diputado en Talcahuano, no sé dónde fue que lo detuvieron, pero lo detuvieron unos merinos a control. ¿Estuvo mal entonces? Ah, pero ¿y la detención fue por qué razón? No recuerdo. Pero lo detuvieron. No sé Ya, por qué. sí, ahí va a depender mucho cuál es el motivo de la detención, pero si una detención ciudadana, un marino no te puede detener, claramente. Si uno, Claro, en el caso. me acordé Ahora, de esa situación. si él infringió algo, por ejemplo, se metió a un terreno privado o en una zona que es controlada o está autorizada por la Marina, en este caso sí puede detenerte. O bien la Marina donde puede detenerte es en el uso de las aguas. Es decir, si tú te metiste con un botecito, por Sí. decirte algo, te metiste con un bote mar adentro, la Marina controla las playas y las aguas. Por lo tanto, técnicamente ahí no actúa Carabinero. O bien cometes alguna infracción en la playa. Estás en la playa, en la arena, y por X motivo cometes una infracción, por ejemplo, como sacarte la ropa y andar desnudo en la playa. Bueno, es una infracción contra el pudor y la buena costumbre. Pero Carabinero no actúa en la playa, no tiene la facultad. Ahí actúa la Marina. Entonces, la Marina hace esta función de Carabinero en la playa, en el mar y en los lagos. ¿Me entiendes? Sí. Entonces va a depender exclusivamente de dónde fue la zona y cuál fue el motivo. Pero, por ejemplo, si alguien está bebiendo alcohol en la playa, Carabinero no tiene la función de fiscalizar en la playa, sino que en la Marina, de detenerte. O sea, Carabinero podría observar la situación, pero no detenerte. Observarla, notificar a la Marina y la Marina actuar. Si el Carabinero actúa, está cometiendo una infracción porque la playa no tiene autoridad. Ya. Eso. Ya, estamos claros con esta línea. Entonces, estamos claros con respecto al uso de mascarilla, etcétera. Muy bien. Estamos listos con el aforo. Habíamos visto con respecto a los elementos de protección personal. Ya comentamos con respecto al tema de los proveedores en esta línea. Y quiero hablar con respecto a las declaraciones juradas, que en el fondo son los puntos que ustedes van a tener que empezar a ocupar en esta línea. En el caso, bueno, en el caso, por ejemplo, bueno, en el caso de los transportes, en realidad ahí no tiene que tener ninguna declaración jurada, sino que va a estar básicamente en el control directamente de los pasajeros mientras utilicen el servicio. Por el lado, en este caso, de los tour operadores, tampoco de alguna forma estarían obligados a establecer esta línea de declaración jurada con respecto a los servicios o los elementos que de alguna forma van a brindar. Simplemente establecerlo directamente en la medida de control y luego inspección. ¿Ya? Entonces, acá lo importante es establecer las líneas de control e inspección. Y acá lo más importante en estos tipos de servicios que ustedes están brindando es la comunicación con el cliente. Y en esta línea de comunicación es importante establecer, bueno, lo ideal sería un procedimiento de comunicación, pero si no tienen un procedimiento de comunicación, a lo más establecer cuáles van a ser los canales de comunicación, de un punto de vista interno con su cliente y de un punto de vista externo.
y eso establecerlo en una línea como procedimiento y como paso. ¿Qué quiero decir esto? Quiero decir que en el fondo, primero, el canal de comunicación uno que ustedes van a tener son las señalizaciones de los letreros en la infografía. Entonces, en esta línea de infografía van a establecer directamente información de carácter de advertencia o preventiva con respecto al uso de la mascarilla, el lavado de manos, etcétera. Entonces, eso es parte de la comunicación. Entonces, en este procedimiento de comunicación, establecer que la primera vía va a ser vía, en este caso, de la infografía que ustedes van a establecer. Y en el procedimiento pueden indicar dónde va a estar esta infografía. Por ejemplo, en el caso de los buses, puede indicar que van a estar, la infografía va a estar señalizada en cada bus y en las oficinas administrativas, 2 lugares. En el caso del tour operador, puede señalar directamente que la infografía va a estar en la oficina administrativa y va a haber una señalización de infografía o de imagen de cartel en los vehículos de transporte y las van. Entonces, ahí tienen ya una línea de información con respecto a esto. El segundo canal de comunicación que van a tener directamente con el cliente, en el caso del tour operador, cuando vayan a contratar el servicio de viajes o de transporte, indicar claramente en el fondo los elementos y las medidas de seguridad que van a tener las personas o que deben tener las personas al interior de los vehículos de transporte mientras usen el servicio, y también las inspecciones o las revisiones con respecto a las temperaturas, ya antes de subir al servicio y con la línea de desinfección de equipaje, etc. Entonces, en el fondo, comunicarle al cliente de que efectivamente estas van a ser las medidas, de tal manera que el cliente esté al tanto de la información. Y esas medidas las declaran a nivel del procedimiento. Por otro lado, el cliente también puede reclamar. Entonces, si el cliente reclama, ahí lo importante es establecer un registro de reclamo, porque de repente las medidas pueden ser un poco invasivas y el cliente a lo mejor puede sentirse insatisfecho con respecto a eso. Entonces es importante en alguna forma establecer un canal abierto de reclamo. Entonces establece el número de reclamo, la empresa, están viendo la pantalla, ¿no es cierto? No se ve compartido sí la presentación. Estoy abriendo un Excel. A ver, voy a agrandarlo un poquito. ¿Se ve ahí mejor? ¿No se ve compartido? No, no se ve compartido. No, No tenía compartida la pantalla. Entonces todo lo que estaba mostrando al final no lo mostré. Ya. Perfecto. Ya, entonces, ¿están viendo ahora la pantalla? ¿Sí? Sí, yo lo Ya, veo. perfecto. Entonces, por lo tanto, establecer como parte del canal de comunicación con el cliente este procedimiento de control de reclamo. Entonces, en esta línea de control de reclamo, el cliente establece el número de reclamo, la empresa, la fecha, el motivo de reclamo y los datos propios del remitente, teléfono o email. Entonces, en esta línea, que es parte de la comunicación, establecer directamente las medidas o cómo se va a comunicar, ¿ya? Porque estamos claros qué se va a comunicar. Se va a comunicar estos protocolos o estas medidas de que van a estar en la infografía, etcétera. Entonces, por lo tanto, en esa línea, el qué se va a comunicar va a estar claramente establecido. Ahora, el cómo comunicar, ya sea por correo electrónico, una forma, a través de la página web, puede ser otra forma de comunicación, a través de las imágenes, que ya se la había comentado, la infografía que va a estar publicada es una tercera forma de comunicación. Y también es la charla o alguna información previa que se le entregue antes de tomar el servicio al cliente. En el momento que se tome la temperatura, se les dan estas indicaciones. También es otra medida de comunicación. Eso que quede establecido en un documento como procedimiento en la línea. Y en caso de reclamo con respecto a la medida o al servicio que se esté entregando, dejar este registro de reclamo como parte de la evidencia. ¿Ya? Por lo tanto, esos son puntos y canales de comunicación importantes en el marco del cliente. ¿Ya? Por lo tanto, establecer esta línea de protocolo dentro de este marco de la comunicación del cliente. ¿Estamos? ¿Está ahí? Sí. Ya. Perfecto.
Entonces, nos vamos a otro punto dentro de este marco de los protocolos. Otra línea dentro de la línea de los protocolos que ya habíamos conversado y ya lo hemos establecido, está asociado dentro de lo que es el manejo de residuos. Otro punto de los protocolos. El residuo está asociado al desecho de basura. En realidad, aquí las recomendaciones no me obligan a separar la basura. Lo que sí me establece en realidad es cómo yo voy a tratar esa basura. Entonces, a lo menos se piden puntos mínimos para los lugares donde van a haber almacenamiento de basura. La doble bolsa, el recipiente cerrado, y ojalá que no se tenga contacto con las manos por parte del recipiente, sino que sea un recipiente a lo mejor con pedal, donde efectivamente no se toque directamente con las manos el recipiente. Esas son recomendaciones. En caso que no se pueda, bueno, tiene que establecerse directamente la línea del recipiente manual y sacar la tapa solamente. Ya, entonces, en esta línea, ese recipiente tiene que estar en una zona establecida con una señalización que indique, en este caso, residuo. Cada cierta frecuencia, a lo menos una vez al día, sacar estos residuos y posteriormente llevarlo al depósito de la basura domiciliaria o la basura central, para que después el camión de basura, en este caso el camión de retiro de residuos municipal, pase y retire directamente esa bolsa con ese residuo. No es más que eso, ¿ya? Por lo tanto, la línea del residuo, establecer un procedimiento, los pasos que se van a seguir para efecto de establecer el criterio, cada cuánto se va a retirar la basura, que quede escrito. Y segundo, cómo va a estar ese recipiente, en qué condiciones va a estar, con tapa cerrada, va a estar con una, en este caso, con uso de la tapa manual o bien a lo mejor con pedal, etcétera. Es definir cómo se van a hacer estos pasos para recepcionar la basura y luego trasladarla para el retiro con respecto al camión. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Por lo tanto, esa línea tiene que estar marcada y tienen que demostrar que efectivamente cumple con este retiro de basura, por lo tanto tiene que haber un registro. ¿Ya? Bien. Y el protocolo en los lugares de trabajo. Este protocolo está considerado dentro del marco de la infraestructura que ya lo hemos comentado, con respecto, por ejemplo, a la entrada y salida, en que tienen que estar estas señales éticas establecidas. Ahora, si es una línea de entrada y salida, establecer en el fondo quién tiene la preferencia de entrada, quién tiene la preferencia de salida. ¿Cómo se va a hacer en este caso la recepción con respecto al cliente? Si va a haber establecido alguna zona previa para el control de temperatura de los usuarios o clientes. ¿Ya? Las condiciones propias que van a tener la infraestructura para efecto de los elementos, por ejemplo, la condición de alcohol gel en las instalaciones. ¿Dónde van a estar ubicados estos alcohol gel? Va a estar ubicado en la oficina A, en la oficina B, o en una zona A, en una zona B. Entonces, eso también tiene que estar establecido dentro del marco del procedimiento. Las señalizaciones, ¿en qué parte van a estar establecidas? En la oficina A, oficina B, transporte, donde ustedes determinen. Pensando en este caso que en el fondo es cómo va a estar adaptada esta condición de infraestructura. Las ventilaciones, ¿cómo van a ser la ventilación? Van a tener extractor de aire, van a tener sistema de ventilación natural, ¿ya? O simplemente entre la ventana y la puerta va a ser el sistema de ventilación, donde van a airear la habitación 1 o 2 veces dentro del marco del día, que eso después se vincula con el procedimiento de limpieza. Bien, con respecto a las instalaciones propias, estos elementos o las medidas de seguridad que van a tener. El uso de mascarilla, en este caso, está asociado a la recomendación de lavarse las manos. ¿Qué van a hacer en estas instalaciones en caso de que un usuario del servicio, del sistema, no tenga mascarilla? Le van a entregar una mascarilla, le van a vender una mascarilla, o simplemente no va a tomar el servicio porque no tiene mascarilla, etcétera. Entonces, eso básicamente es parte de la instalación. Las demarcaciones, sobre todo, por ejemplo, ahí en el caso de la oficina de venta de pasaje.
la distancia de 1 metro que debe tener en el fondo la gente que está esperando. Las señalizaciones de piso. En el caso, por ejemplo, bueno, en el caso del tour operador, en realidad no se ve dónde podría marcar el piso por concepto del servicio. Pero en el concepto de en el concepto cuando se atiende público en un local, la demarcación de piso y la distancia. Eso es parte de la línea de lo que se tiene que establecer en este protocolo en cuanto a los lugares de trabajo. ¿Ya? Las señalizaciones que van a estar como señalizaciones desde un punto de vista de la ubicación de los objetos y la limpieza que se va a tener. También es parte de las señalizaciones que se tienen que establecer. La identificación de los artículos o elementos que están asociados a la zona de limpieza, etcétera. Entonces, estamos hablando de que en el fondo es adaptar o establecer la línea de los lugares de trabajo en base a las condiciones que la empresa va a establecer. El punto de control o la ubicación de control con respecto a la temperatura. En este caso, bueno, si en la oficina administrativa se va a hacer, bueno, se indica que en la oficina administrativa el control de temperatura será, no sé, al ingreso de jornada, en el intermedio de la jornada, antes de la hora de colación, y después al término de jornada se controlará la temperatura a la salida del trabajo. ¿Ya? Entonces, indicar ahí cómo se va a controlar la temperatura, quién va a ser el responsable de ir controlando la temperatura, etcétera. ¿Ya? Esas son parte de las medidas en el fondo en la instalación o lugares de trabajo. ¿Ya? En las oficinas en realidad es bastante más simple establecer este procedimiento porque va a estar vinculado con la línea de las señalizaciones de advertencia, el uso de obligatorio de elementos de protección personal, señalizaciones donde va a estar cada elemento para efecto de la limpieza, etcétera, y en los casos que se pueda aplicar las demarcaciones de piso claramente por el distanciamiento. Ahí va esta información, este protocolo en el lugar de trabajo. ¿Pregunta o duda hasta ahí? No, ninguna duda. ¿Ninguna duda? ¿No? ¿Bien? ¿Todo bien? Ya. Entonces, ¿qué protocolo hasta el momento tenemos? Los protocolos en el lugar de trabajo. 1, ¿no? Protocolo con respecto a los residuos. 2. El protocolo con respecto a la limpieza. 3. ¿Sí? Sí, Ya. Perfecto. Más los registros de estos protocolos y más las señalizaciones de la infografía, que eso es lo que voy a pasar a mostrar ahora. Bueno, ya se había compartido alguna infografía, pero yo voy a mandar nuevamente un correo para efecto de que le distribuyan la infografía esta misma que le estoy mostrando, para efecto que se la hagan llegar a sus cuentas de correo. En realidad, aquí en la infografía, en realidad no hay que inventar una infografía porque ya el Ministerio de Salud entregó la infografía de recomendaciones, por lo tanto, es cosa de tomarla y reproducir la cantidad de imágenes que ustedes quieran publicar. Entonces, por ejemplo, aquí hay una de las infografías. ¿Cómo prevenir el coronavirus? Entonces ahí te dan algunas recomendaciones: lavado frecuente de mano, evitar toser, evitar estornudar y en el caso de usar mascarilla. ¿Ya? A eso le pueden agregar el uso obligatorio de mascarilla de acuerdo al decreto 591 del Ministerio de Salud. Cada vez que compartan objetos con compañeros de trabajo, límpielo, desinféctelo. Limpie y desinfecte su herramienta, objeto de trabajo. Tu lugar de trabajo debe ser limpiado y desinfectado. Son parte de las recomendaciones de esto. Otro punto dentro de esta infografía está asociado al usar mascarilla. ¿Cómo usar la mascarilla? Entonces, lávese las manos con agua y jabón antes de usarla. Cúbrase la nariz con la mascarilla. Evite, en este caso, tocar la mascarilla con las manos. Evite tocar la mascarilla mientras las usa. Quite la mascarilla por detrás sin tocar la parte delantera. Eso es para no contaminarse. Otra indicación, en este caso, que es el COVID, que es la cuarentena obligatoria y nuevamente las líneas de recomendaciones. ¿Ya? Eso es parte del ejercicio. Contactos de alto riesgo,
preventivo territorial, personas mayores de 80 años. Bueno, ahí vean efectivamente que la infografía que ustedes quieren instalar. Bienvenidos. Este local no nos cuidamos. Bienvenido. El uso de mascarilla. En este local nos cuidamos. Bienvenido. Con respecto al distanciamiento de 1 metro. En este local nos cuidamos con respecto a la limpieza y desinfección. ¿Ya? Señalética hacia los clientes, se les solicita el uso de mascarilla, cubrir la nariz con la boca, lavarse las manos con frecuencia, distanciamiento y evitarse tocar la cara. ¿Ya? Y me queda una que es con respecto al aforo. Y lógicamente en cada instalación o cada lugar tienen que tener la capacidad máxima de aforo. Lo van a tener que instalar en el vehículo de transporte, en los buses y en la oficina. ¿Ya? Y aquí hay un registro que esto lo voy a compartir con ustedes, que lo entregó directamente el Ministerio de Salud con respecto al tema del aforo. ¿Ya? Entonces, eso. Por lo tanto, en esta línea, esto tiene que estar publicado. Entonces, se le va a compartir directamente esta señalización y ustedes ven básicamente qué quieren imprimir y dónde lo van a publicar de acuerdo a sus instalaciones. ¿Estamos claros en este aspecto? Sí, consulta, a lo mejor obviamente no debe ser así. Esa infografía no viene en Word como para cambiar alguna palabra, como para que venga, que nos convenga a cada uno de nuestros negocios. No, no viene en Word, lo están en formato PDF y JPG. Ya, perfecto. Ya, entonces ahí no sé si lo necesitan en algún formato como Word o algo, yo no sé si ahí la gente del equipo podría apoyarla como para hacer el cambio. No, pero no está bien, ya era la consulta. Gracias. Ya, perfecto. ¿Eso lo vas a enviar tú, Broderick? Sí, se los voy a enviar, voy a hacer un set de infografía y les voy a mandar un correo que dice infografía y ahí usted lo reenvía para todos. Ok, gracias. ¿Ya? Bien, bueno, con respecto a los elementos de protección personal, ya lo habíamos comentado, con respecto al uso de la mascarilla, los guantes, en este caso, las pecheras o traje completo, o en este caso son estos que son overoles, que podrían ser utilizados relavables, lo que usted determine, ¿ya? Bueno, estos elementos de protección personal, es importante tener claro que es un elemento de protección del personal para el trabajador, como el elemento de protección del personal para los trabajadores, de acuerdo a la ley 16.744 del Ministerio del Trabajo, el empleador será el responsable de velar por la vida y seguridad de los trabajadores, debiendo, entre otras cosas, capacitar y entregar a los trabajadores, en este caso, los elementos de protección personal, y que realicen labores de limpieza y desinfección anteriormente descritos. Por lo tanto, en esta línea es responsabilidad del empleador entregar estas medidas de prevención con respecto al uso de los EPP hacia los trabajadores. A lo menos la mascarilla y en este caso si requieren guantes o algún protector facial, etc. Pero como mínimo mascarilla. Y quienes van a utilizar la aplicación de la desinfección tienen que de alguna forma utilizar algún elemento de protección con algún buzo desechable o algún overol desechable o mameluco, si lo quieren llamar así, lavable, o bien algún tipo de delantal. ¿Ya? Vamos. Bien, ¿pregunta o duda hasta acá? ¿Todo bien por acá? ¿Todo bien? Ya. Sí. Perfecto. Entonces, vamos a dar por finalizado esto. Se le va a hacer llegar, en este caso, la información por correo, en la línea de ejemplos con respecto a estos protocolos que acabamos de mencionar, con respecto al tema de los residuos, los lugares de trabajo. Ya se le entregó el de limpieza y algunos registros que ustedes tienen que completar, más la infografía o la señalización. Eso se les va a entregar como material para que ustedes puedan ya empezar a trabajar en sus procedimientos y protocolos. ¿Estamos? Una consulta chiquitita, en Sí. realidad, que ya que comenta que va a terminar. Al principio de la reunión no capté
tenía muy mala señal en su momento, de algo del día lunes 14, alcancé a escuchar, no sé qué era. Sí, el lunes 14 me van a mandar los trabajos. Chuta. Estos formatos, estos registros que yo les voy a mandar, ustedes me los van a mandar a lo menos con un ejercicio hecho. Ya, un ejercicio hecho, en el caso suyo, lo hace en el BU o lo hace en la oficina. ¿Ya? Y la idea es que pueda empezar a aplicar. En el caso del tour operador, lo puede hacer ya con el transporte de proveedor o bien lo hacen en la oficina interna administrativa. ¿Ya? Pero a lo menos ir marcando el ejercicio en alguna de las líneas de servicio que ustedes tengan. Si no tienen cliente, no se preocupen porque pueden tomar como ejemplo a un trabajador o a alguien que esté trabajando con ustedes o a alguna persona conocida, amistad, familiar, lo que sea, como parte de un ejercicio o un simulacro como si fuera el cliente, para empezar a aplicar directamente esa medida de protocolo. ¿Ya? Ok, gracias. Eso. Ya, así que el lunes 14